Este es un resumen de la materia del control 1, que tiene que ver con la primera unidad, que son los conceptos fundamentales, los cuales vamos a tener estos 3 objetivos de aprendizaje que son los que nos interesan, que es resolver problemas asociados al desarrollo e interpretación de resultados en un proceso de medición. La semana 2, realizar definiciones operacionales de cantidades físicas y manejar un conjunto de herramientas. Y estamos nosotros en la semana 3. Entonces, el primer tema es problemas asociados al desarrollo e interpretación de resultados en un proceso de medición. Aquí tenemos un resumen de los temas. Error instrumental es el indicado en el instrumento de medición o se estima la resolución de dispositivos analógicos. Bueno, es el indicado en el instrumento de medición, se estima como la mitad de la resolución en dispositivos analógicos igual a la resolución en dispositivos digitales. Y el error aleatorio se reduce repitiendo la medición varias veces y se cuantifica por medio de la desviación estándar. Aquí tenemos un repaso de los conceptos, ¿ya? Y el error experimental es el mayor entre el error instrumental y la desviación estándar. Y el resultado se expresa como el promedio más menos el error experimental con unidad entre paréntesis cuadrado. Por ejemplo, si queremos expresar un tiempo, sería el tiempo promedio más menos el error experimental en segundos. Y aquí un detalle importante, ante diversas versiones que se pueden dar respecto a este tema, porque seguramente puede haber dado alguna indicación, quizás se pueda confundir con esta, caso de confusión con esta, en caso de confusión, el criterio que vale es este. Por convenio de cifras significativas informaremos el error experimental con una cifra significativa y el promedio con igual ubicación del último dígito que el error experimental. En caso de confusión, esto es lo que manda, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos las mediciones del intervalo de tiempo que tarda un rayo láser en ir, rebotar en un reflector de la luna y volver, donde hay una referencia web para que le interese explorar. Se tienen 6 mediciones del tiempo de ida y vuelta del viaje de un rayo láser a la luna. Esta es una prueba. Esta es una prueba que se suele mostrar para afirmar la idea de que el hombre efectivamente llegó a la luna y para desmentir a todos los teóricos de la conspiración que dicen que el hombre nunca llegó a la luna, que lo que se mostró fue una película de Stanley Kubrick y cosas así. Hay un capítulo de Cazadores de Mitos dedicado a esto. Entonces aquí tenemos las mediciones. ¿Qué mediciones se hicieron? Fíjense con la cantidad de decimales que se hizo eso. En segundos, son con 8 decimales. Hicieron las 6 mediciones, se sacó el promedio. Aquí se optó por sacar un promedio exacto, o sea, sin hacer aproximación. Este sería el promedio de los datos. Aquí está la columna de los errores, o sea, cada valor versus el promedio. Si esta columna se sumara daría 0, pero aquí tenemos los errores al cuadrado. Y tenemos la sumatoria de estos errores al cuadrado, y la desviación estándar da como 1,073 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Ya? Ahí tenemos los 6 datos. Empezamos más o menos. El error instrumental es de 1 por 10 a la menos 8 segundos. Se fijan aquí, esto está con 8 decimales, por tanto el error experimental está en el octavo decimal. Bueno, dado que es la NASA y dado la naturaleza de medición, lo más probable es que esta sea una medición con un instrumento digital. El error aleatorio es 10 a la menos 6 segundos. Por lo tanto, el que vale como error experimental es el error aleatorio. Y vamos a seguir siguiendo el criterio que se mencionó anteriormente. Vamos a tener que dejar que el error experimental esté expresado con una cifra significativa, o sea, del orden de 1 microsegundo. Y este número 2,44 lo vamos a dejar expresado en 6 decimales, aproximadamente 6 decimales, para ser coherente con el error experimental. Este es el criterio que rige acá. Entonces esto nos va a quedar 2,441,919 cortado a 6 decimales, más 0,00001 en segundos. Se traspasa en microsegundos para obtener valores más redondos y nos queda este valor. 2.441.919 más menos 1 microsegundo. Esta sería la manera de expresar
el resultado correcto. Ante la duda, porque, repito, seguramente en alguna apunte, en alguna otra cosa puede haber dicho algo que se podría contradecir con esto. Si hay contradicción, esto es lo oficial. Esto es lo que vale. No sé si hay dudas hasta acá. Que me lo digan por chat o por voz. Profesor, entonces, el resultado final, en caso de que quede con demasiados decimales, simplemente lo vuelvo una potencia de 10. O sea, le En bajo este, el orden. en este caso convenía para que diera el número más, para que den números más manejables. O sea, en este caso te da el resultado en segundos, pero te queda un 0,0001. En este caso particular te convenía expresarlo en microsegundos para dejar esto con una cifra significativa. Mm, Pero el Creo que lo criterio, entendí. ¿sí? Sí, parece que sí. Sí. Pero no necesariamente en toda la vida vamos a tener que estar expresando todo en microsegundos, ¿no? O colgando potencia. Puede ser necesario. ¿Cómo saco el error instrumental? Me pregunta Sebastián. Ahí está el criterio. El error instrumental es, si el instrumento es analógico, es la mitad de la resolución. O sea, si, por ejemplo, una regla de centímetros con centímetros y milímetros, en la unidad más, la resolución es milímetros, por lo tanto, el error instrumental es la mitad de eso, que es 0,05 milímetros. Ese sería el error instrumental. Si tenemos un dispositivo digital, por ejemplo, un reloj que mide hasta las décimas de segundo, hasta las centésimas de segundo, entonces el error instrumental sería la centésima de segundo. No sé si queda claro eso, Sebastián. Ok. Ahí tenemos una cosa, ahí tenemos promedio de desviación estándar, eso nos faltó acá. Ahí tenemos valor promedio, y ahí tenemos el rango en que se mueve promedio menos desviación estándar, promedio más desviación estándar. No necesariamente todos los valores tienen que quedar dentro de este rango entre T menos T más. Esto es simplemente un valor representativo del conjunto de mediciones. Ahora ustedes van a... Exacto. Me pregunta Pedro Leiva, el error aleatorio se obtiene restando el promedio de las mediciones con las mediciones en esta tabla. Resto cada medición con el promedio de la medición, lo elevo al cuadrado y calculo la desviación estándar. El error aleatorio es la desviación estándar, que es la sumatoria de las diferencias de entre cada dato y el promedio al cuadrado partido por el número de datos, y eso, todo eso raíz cuadrada. Es calcular el error aleatorio es desviación estándar. ¿Ok? Profe, ¿Sí? lo que no entendí en el error instrumental, cuando era, por ejemplo, no se pone un cronómetro en una regla cuando se parte por dos. En la menor, la resolución, o sea, la menor unidad que puedes distinguir en el instrumento análogo. En la regla, por ejemplo, la típica regla con centímetros y milímetros, la resolución es milímetros, o sea, es la menor unidad que puedes medir. Entonces, para ese instrumento análogo, la resolución es la mitad de esa unidad. La resolución de esa regla es 1 milímetro, por lo tanto, el error instrumental es la mitad de eso, que es 0,5 milímetros, 0,05 centímetros. Profe, Sí, pero en la parte de las 5 mediciones, ¿por qué puso un número 6? ¿A qué se refiere con el número 6? No, pues este de acá son 6 Ujú. mediciones, porque aquí se coloca que n, que lo que quiere decir es que n es el número total de mediciones, nada más. Ah, ¿Alguna otra cosa? Pregunten, chicos, nomás. ¿Algo más? El segundo tema es: realiza definiciones operacionales de cantidades físicas y maneja un conjunto de herramientas relacionadas con el análisis de fenómenos psíquicos y su uso para medición de intervalos, y además realiza análisis dimensional. Ese es el segundo objetivo. Aquí, en esta parte, revisamos diversos conceptos. Definición operacional, que quiere definir como un procedimiento de acuerdo para medir o comparar una cantidad física.
Y la comparación se usa a través de una unidad de medición. O sea, tú tomas una referencia, un convenio, por ejemplo, en el caso de la distancia del metro, antiguamente se usaba una barra con una cierta aleación metálica, guardada en ciertas condiciones de presión y temperatura en una oficina en París, y se dice la distancia entre dos puntos de esta barra es 1 metro, y a partir de eso se generan todas las otras unidades. Y esa cantidad física se define mediante una definición operacional. ¿Ya? Aquí tenemos las unidades para el sistema internacional, tenemos las diferentes unidades, que sería Kelvin para la temperatura, metro para la distancia, amper para la corriente eléctrica, segundo para el tiempo, mol para la cantidad de sustancia, más kilogramo para la masa, candela para la intensidad de luz. ¿Ya? Y aquí tenemos una línea de tiempo en el cual se ven las definiciones operacionales a lo largo de la historia. La idea de que para el caso de la definición de la velocidad de la luz, la velocidad del segundo, en este caso se habla de que en el año 40 se define el segundo en base a la frecuencia del cesio, donde se define un segundo como 9.000 millones y fracción periodos de la radiación de un átomo de cesio. Entre el año sobre 1960 se define un día solar promedio como 86.400 segundos. Entre el año 60 y 67 se define un año, el año tropical en 31 millones de segundos aproximadamente. Aquí se está viendo la evolución de las definiciones de segundos, y hay una parte importante de la física dedicada a buscar definiciones cada vez mejores de las diferentes unidades. La idea es que sean mediciones que cumplan más, que sean definiciones que cumplan más rigurosamente las condiciones de una unidad patrón, o sea, que sean reproducibles, constantes, que estén sujetas a variaciones. Por ejemplo, para el metro, la distancia entre los dos puntos en una barra depende de si la barra se dilata, si de desgaste, otra serie de factores, que por ello esa barra tiene que ser guardada en condiciones controladas de temperatura para evitar efectos que puedan hacer de que esa distancia varíe, para poder mantener el estándar universal. Aquí tenemos el caso de un péndulo simple. Y a partir del caso de este péndulo vamos a revisar algunos conceptos asociados como periodo, frecuencia y fase. ¿Ya? El periodo es el lapso de tiempo transcurrido en un ciclo en que una fase vuelve a repetirse. Hubo dificultades con el tema del ciclo, con la definición de ciclo. Y el tema de definición de ciclo y fase suele enredar mucho. O sea, fase es cualquier posición que tengamos dentro de este péndulo. Cada posición es una fase. Y la posición no tiene que ver solamente con el punto en que está, sino hacia dónde se va moviendo. Porque, por ejemplo, cuando está abajo, en posición baja, en esa posición puede haber dos fases. Cuando está abajo y se mueve hacia la izquierda, y cuando está hacia abajo y se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Frecuencia es la cantidad de ciclos realizados por unidad de tiempo. Un ciclo sería cuando, por ejemplo, parte en B, hace el recorrido completo, o sea, pasa por O, llega a C, vuelve a pasar por O y llega de nuevo a B. Todo el tiempo transcurrido entre que está en la fase B y vuelve a la posición B. Lo mismo se puede definir a partir de C, entre que está en la fase C inicialmente y vuelve a la posición C después de hacer el recorrido completo. Ese es un ciclo, y el tiempo que se demora en hacer eso se llama periodo. La frecuencia es la cantidad de ciclos realizados por unidad de tiempo, que es el recíproco del periodo. Frecuencia 1 partido por periodo.
Y fase es cada uno de los estados por los que transcurre el fenómeno cíclico y que se repiten regularmente. Yo creo que más vale hablar de estado que de posición, porque, repito, en el punto O, no es lo mismo estar en el punto O e ir hacia C, que estar en el punto O que ir hacia B. Esas son dos fases distintas. Por ejemplo, aquí está pasando por O, llega a C, nuevamente pasa por O y llega a B. Estar en el punto O e ir a C es una fase distinta a estar en el punto O e ir a B. Ejemplo típico para mostrar este tema de las fases de la Luna. Las fases, cada uno de los estados por los que transcurre el fenómeno cíclico que se repiten regularmente. Aquí tenemos las fases de la Luna, que son la Luna nueva, el primer cuarto, que es el cuarto creciente, después tenemos Luna llena, cuarto menguante, después la Luna nueva. Entonces el periodo, el ciclo es para cuando está en luna nueva hasta que llega nuevamente a luna nueva. El tiempo transcurrido en ese ciclo es lo que se llama periodo, y el recíproco de ese periodo sería la frecuencia. No sé si queda claro alguna duda hasta acá, ya sea por chat o por voz. Todo bien, profe. Bien. Se viene un ejercicio acá, pero este ejercicio lo voy a resolver mejor en pizarra, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir esto un ratito, me voy a ir a la pizarra. El ejercicio prefiero resolverlo acá. Dice que aquí está el ejercicio de ejemplo. Dos deportistas están saltando la cuerda con distintos periodos y saltando a un ritmo constante. En t igual a 0, ambos deportistas saltarán al mismo tiempo. El primer deportista demora 1,2 segundos en cada salto y el segundo deportista tiene una frecuencia de 5 saltos cada 4 segundos. Pregunta, ¿en qué instante los deportistas volverán a coincidir en la misma posición en que se encontraban en t igual a 0? Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Déjame acomodar las cosas, a ver. En el primer caso me dicen, el primer deportista tiene un ciclo de saltos de 1,2 segundos. Entonces, para el primer deportista, el periodo entre saltos va a ser antes que nada, porque aquí tengo que... Nos dicen que es 1,2 segundos. Ahora, para el segundo deportista nos dicen tiene una frecuencia de 5 saltos cada 4 segundos. Una cosa acá. Da 5 saltos cada 4 segundos. Es decir, su periodo vamos a ilustrar esta situación aquí. Tenemos 5 saltos cada 4 segundos. Tenemos salto 1, salto 2, salto 3, salto 4, salto 5. A ver.
A ver. Ojo, aquí voy a empezar a tener un problema con el ciclo con la resolución que aparece. Déjame ver qué es lo que dice. Tiene una frecuencia de 5 saltos cada 4 segundos. Aquí hay una cuestión discutible, porque la voy a plantear directamente, porque estos son 5 saltos, ¿no? Resulta que entre 5 saltos, significan, hay 4 periodos, hay 4 ciclos. O sea, esto se contradice con la resolución que me mandaron, pero voy a tener... Vamos a explorar esa contradicción. Aquí hay 4 ciclos. ¿Ya? Porque entre 5 saltos hay 4 ciclos, por lo tanto, vamos a tener aquí que 4T2 es 4 segundos, por lo tanto T2 tendría que ser 1 segundo en estricto rigor. ¿Ya? Aquí hay un tema interesante que hay que analizar. Vamos a interpretar esto ahora de otra manera, que creo que la interpretación que le quiso dar el autor de este tema. Es la que voy a ver acá. Vamos a suponer que lo que quiso decir es que el segundo, esto lo voy a reportar de todas maneras, realiza en 4 segundos. Porque esta es la respuesta que aparece en el apunte. Porque no es lo mismo que decir dar 5 saltos en cada 4 segundos. Porque si realizas 5 ciclos en 4 segundos, y lo otro reportar 5 ciclos de saltos en 4 segundos. En este caso, te significa que T2 sería 4 segundos dividido en 5 ciclos. O sea, si 5 ciclos aporta 4 segundos, entonces esto nos daría un periodo de 0,8 segundos. Entonces, dependiendo de la forma en que esto se interprete, podríamos tener diferencias. ¿Qué es lo que dijo acá? Porque es interesante, porque esta es una... Aquí se menciona que tiene una frecuencia de 5 saltos cada 4 segundos. Pero aquí se dice 5 saltos, no 5 ciclos de saltos. Entonces voy a colocar aquí criterio 1, criterio 2. Voy a dejar aquí un tema que voy a dejar, que voy a tener que plantear a los colegas. Entonces tuve que armar 2 tablas aquí. Tenía armada una para el caso, pero también, dada este descubrimiento, vamos a tener que, tuve que generar rápidamente una segunda tabla. O sea, tomando el criterio 1. O sea, para el primer deportista, tiene un periodo de 1,2 segundos. Sabemos que los 2 deportistas parten en 0 en ambos casos, ¿ya?
El primer deportista cada 1,2 segundos vuelve a saltar. Por lo tanto, el siguiente salto de este deportista va a ser acá. El siguiente salto de este deportista va a ser acá. El siguiente va a ser acá. El siguiente va a ser en 4,8. El siguiente va a ser en 6. Tanto para esta tabla de abajo, 1,2, 2,4, 3,6. Ahora, si interpretamos el primer criterio, interpretando esta idea de 5 saltos cada 4 segundos, considerando periodo 1 segundo, o sea, de que el deportista 2 cada 1 segundo vuelve a saltar. O sea, saltaría acá, saltaría acá, saltaría acá, saltaría en 4, saltaría en el instante 5 y coincidiría en el instante 6 segundos. O sea, si interpretamos ese dato de esta forma, de la forma 1, o sea, como 4 segundos entre 5, o sea, como 5 saltos en 4 segundos, coincidirían a los 6 segundos. Pero ¿qué pasa si interpretamos de la otra manera? Como 5 ciclos de salto en 4 segundos. Que parece que es la interpretación que le quisieron dar. Donde en este caso sería cada 0,8 segundos. Por lo tanto, en ese caso, el primer salto lo da acá, el segundo lo da acá, el tercero lo da acá y el cuarto lo da acá. Y aquí coincidirían en 2,4 segundos. Fíjense ustedes lo que hace una pequeña diferencia de interpretación. Aquí coinciden. Fíjense ustedes lo que hace una pequeña diferencia de interpretación en el resultado. No sé si se entendió el planteamiento que estoy haciendo. Porque en principio estas dos versiones podrían ser razonables, o sea que interpretar 5 saltos cada 4 segundos, o sea, aquí tengo los 5 saltos, entre estos 5 saltos transcurren 4 segundos, por lo tanto hay 4 periodos entre esos 5 saltos, por lo tanto el periodo es 1 segundo. Pero si se quisiera, pero lo que me parece que quiso entender la transparencia es que el segundo deportista realiza 5 ciclos de saltos cada 4 segundos. Esto es lo que estaría quedando acá. Veamos lo que dice la transparencia. Dice, demora en cada... Dice, el segundo deportista tiene una frecuencia de 5 saltos cada 4 segundos. Lo interpretando que hay 5 ciclos de saltos cada 4 segundos. Pero digo, insisto, esa interpretación es discutible, como por lo que acabo de mostrar. De todas maneras, esto lo voy a plantear. Entonces ahí tenemos las frecuencias, periodo 1 es 1,2, periodo 2 0,8. Y aquí se muestra que vuelven a coincidir en 2,4 segundos, tal como se muestra en el... Pero de aquí estamos supuestamente adoptando el segundo criterio, de que se interpreta como hay 5 ciclos de saltos cada 4 segundos, pero insisto, no es lo mismo decir 5 saltos que decir 5 ciclos de saltos. Ese es un punto que hay que aclarar. Yo voy a tratar de hacer las consultas hoy para tenerle hoy día una respuesta respecto a esta duda. ¿Ya? No sé si queda, aparte de los cuestionamientos propios que mencionó acá, ¿hay alguna duda respecto a esto? Profe, ¿por qué en el de da 5 saltos cada 4 segundos el 4 se parte por 4? Porque fíjate que entre los 5 saltos hay 4 ciclos. Entre el 1 y el 2 hay un ciclo, entre el segundo y el tercero hay un ciclo, entre el tercero y el cuarto hay un ciclo, y entre el cuarto y el quinto hay otro ciclo. Por lo tanto, hay 4 ciclos en 4 segundos. No es, por eso digo, no es lo mismo decir que da 5 saltos o que realiza 5 ciclos de salto. Ya, vale, profe. Porque esa es la duda, porque
En la forma en que está dicho, genera duda. Si hubiera dicho 5 ciclos de salto, ahí no habría cabido duda. Es un tema, es una sutileza que sin embargo tiene consecuencias, no sé si se dan cuenta. Ahora pasamos al tema análisis dimensional. ¿Qué es una cantidad física? Es un concepto físico observable o medible como tiempo, distancia, masa, etc. Magnitud física es el valor de las cantidades físicas con su unidad. Y la dimensión física es una propiedad de las cantidades físicas que es independiente de la forma en que se expresa o se valora. ¿Ya? ¿Cuál es el listado de dimensiones físicas típicas? Se usan letras griegas, tau para tiempo, L para longitud, M para masa, θ para temperatura, C para carga eléctrica, S para cantidad de sustancia, etc. La cantidad física es como una especie de una propiedad abstracta que se representa con una letra. ¿Ya? Una representación de la dimensión de la cantidad física. Por ejemplo, tenemos un densímetro digital que registra una densidad de 6,089 gramos partido por litro. Donde la cantidad física en este caso es densidad. La magnitud física es 6,089 gramos partido por litro. Y la dimensión física es la dimensión de masa dividido por la dimensión de volumen. Existe además algo existen cantidades físicas que son básicas, que son como las nombradas anteriormente, que son tiempo, distancia, masa. Y existen otras que son derivadas, que son las que se construyen a partir de las básicas, que es, por ejemplo, el caso de la densidad. La dimensión de la densidad. Y vamos a considerar el siguiente ejercicio. Este PPT se lo voy a mandar yo. Cuando mande la grabación de esto, se le va a incluir las pizarras y este PPT. ¿Ya? Voy a tener este siguiente problema que lo voy a desarrollar en pizarra. Dice, la onda expansiva de una bomba nuclear tiene forma circular y su radio se puede modelar según la expresión R es igual E elevado a un quinto, Rho elevado a menos un quinto por T elevado a 2 quintos, donde T corresponde al intervalo de tiempo transcurrido medido en segundos, Rho es la densidad del aire medida en kilogramos metro cúbico, y se pide la dimensión de la cantidad física E. Este problema está respondido acá, pero yo lo voy a resolver. Dice acá lo siguiente. Ahí tenemos la onda expansiva. Tiene esta expresión, que el radio es una cantidad física ahí que no conocemos, elevado a un quinto, por la densidad elevado a menos un quinto, por el tiempo elevado a 2 quintos. Voy a anotar esa expresión acá. E elevado a un quinto por Rho elevado a menos un quinto por T elevado a 2 quintos. Esto se podría escribir de la siguiente manera en forma de raíz. Esto sería la raíz quinta, porque un quinto es raíz de E por el tiempo al cuadrado partido por Rho. Cuando la expresión es esa, ¿ya? Del cual yo conozco, del cual uno puede conocer la dimensión de R, conozco la de Rho y la de T. R es un radio, por lo tanto es una distancia, por lo tanto su dimensión va a ser L. La dimensión de T es tiempo, por lo tanto va a ser tau. Y la dimensión de la densidad va a ser M partido en L al cubo o M por L a la menos 3. Entonces la idea es encontrar la dimensión de E. Una manera de poder hacer esto sería despejando E de acá. ¿Ya?
En el enunciado está hecho de una manera que es... Voy a mostrarla después, yo lo voy a hacer de una manera más alternativa acá. Voy a pescar esto de acá. Voy a pegar acá. Tengo que despejar E de acá. ¿Ya? Hay que despejar E de acá. Podemos hacer lo siguiente. Esto lo podemos elevar a la quinta. Entonces nos queda R a la 5 es igual a E por T al cuadrado partido en ρ. Y podemos despejar E. Nos quedaría aquí que E sería ρ por R a la quinta partido en tiempo al cuadrado. O ρ por R a la quinta por T a la menos 2. Entonces podemos ver de que la dimensión de E va a ser la dimensión de ρ por la dimensión de R elevado a la quinta por la dimensión de T elevado al cuadrado. Y reemplazamos las dimensiones. La de ρ es m L a la menos 3. La de R es L elevado a la quinta. Y la de tiempo es tau elevado a la menos 2. ¿Ya? Entonces aquí nos va a quedar que la dimensión de E va a ser, tenemos la masa, L a la 5 más por L a la menos 3 sería L a la 2 por T a la menos 2. Y tenemos el resultado. ¿Ya? ¿Cómo lo resolvieron acá? Ahí tenemos dimensión de R es la dimensión de elevado a un quinto más por la dimensión de ρ elevado a menos un quinto más la dimensión de T elevado a 2 quintos. ¿Ya? Se reemplazan los valores. L es igual a la dimensión de elevado a un quinto por la masa partido en L al cubo elevado a menos un quinto por tau elevado a 2 quintos. Se hace el despeje. La dimensión de elevado a menos un quinto sería m elevado a menos un quinto, L elevado a 3 quintos menos 1, tau elevado a 2 quintos. Se hace un despeje, quizá un poco más complicado que quise yo, y se llega al mismo resultado. M por L al cuadrado por T a la menos 2, o por tau a la menos 2. Es otra vía, yo lo hice de otra forma, no sé. Ustedes escogerán cuál les conviene más. No sé si hay dudas con esto. Recuerden revisar constantemente el aula. No sé si hay consultas de este tema. Lo que vimos hoy, de eso se va a tratar el control. Exactamente, Francisco. Oiga, profesor, una pregunta. Yo vi que el control duraba 90 minutos o un tiempo estimado de 90 minutos. ¿Va a haber como un cronómetro cuando ya empiece el control? ¿O sin cronómetro es hasta las 8:30 nomás? Como cronómetro, mira, Como que empiezo así el control y va a empezar a transcurrir un tiempo.
no sé, pues si dice que es un tiempo estimado de 90 minutos, 1 hora con 30 minutos. ¿Ya? O sea, tú preguntas, si tú partes después, ¿se te va a respetar los 90 minutos y se corta todas las 8:30? O sea, lo que yo me refiero es que si inicio el control, empieza a ver como una especie de cronómetro que te va contando cuánto tiempo te queda, o es como si tenías hasta las 8:30 nomás. O no se me entendió. A ver, la pregunta la entiendo de esta forma, de que si el control dura 90 minutos, independiente de qué momento partas, o si tú partes 5 minutos tarde, perdiste los 5 minutos. No, lo que yo me refiero es que ya va a salir como la opción de iniciar el control. Ya yo lo inicio y me va a salir como que ya a partir de donde yo inicie tengo 90 minutos, o a partir de, o da lo mismo eso, es sin tiempo realmente. No, o sea, el control dura 90 minutos, o sea, dura 90 minutos, o sea, el control está pensado para 90 minutos. Pero el control dura 90 minutos, o sea, si tú partes a la hora en que se inicia, déjame ver, ¿qué dicen las instrucciones? Se consideran máximo 70 minutos para tomar imágenes en un dispositivo. Según lo que dice acá, el límite de tiempo es 1 hora 30 minutos. Yo estoy viendo la instrucción acá, se considera un máximo 70 minutos para realizar la evaluación y 20 minutos para tomar imágenes usando un dispositivo móvil de la justificación de la respuesta y subirla en un archivo PDF. Considera las recomendaciones para subir instructivo. Y si terminados los 90 minutos de iniciar el intento, el control se cerrará y no se recibirán desarrollos posteriormente. En caso de iniciar el control después de las 19 horas, dispondrás lo que falta hasta las 20-30 horas para responder. O sea, el control dura 90 minutos. Y cerrados los 90 minutos, termina. Pero si partes por ejemplo, a las 19:10, tienes hasta las 20:30 nomás. O sea, todo se cierra a las 20:30. Ya, perfecto. Ya. Eso quiere saber. ¿Alguna duda con algún otro tema? Profe, es que a mí en el aula me sale que el control se abrió hoy día y que dura hasta hoy día. ¿Es así o es mañana? No, eso es mañana. Justamente eso estaría es un control de prueba. El control es mañana. Ah, ya, entonces no hay que hacerlo. No, el control es mañana. Ah, ya, profe, gracias. Entonces yo veo que no hay más dudas respecto a esto. Voy a aprovechar de guardar esta resolución. Resuelve problemas asociados. Entra efectivamente los dos primeros objetivos, lo de la semana 1 y 2, lo de esta semana no entra. Son problemas de resolución conjunta, preguntas de opción múltiple, problemas con respuesta numérica. Son problemas con respuesta numérica. Es el control mixto. Va a tener algunas preguntas de selección múltiple y un problema que es de respuesta numérica los cuales tienen que justificar sus desarrollos. O sea, tienen que contestar ahí, tienen que contestar lo que se pide, pero además tienen que mandar unos de sus desarrollos justificados, ¿ya? Que significa que tienen que mandar una foto y tienen que hacer desarrollo en un papel, escrito de la mejor forma posible, sacar fotos de esos papeles, embutir todo en un PDF, en un único PDF, y ese PDF mandarlo.